preparados para contar la verdad. La mayor deuda de todos los niveles de gobierno es la seguridad. Uno de los objetivos es combatir actos delictivos. Cuando la verdad se investiga, la mentira tiembla. Yo tengo otros datos. No les gusta la crítica, pero hay cosas que se tienen que decir. Que no es falso, pero se exagera. Es cuestionar, es pensar distinto. Cuando la política se mide ante la justicia. Así las cosas. Dice lo que otros quieren ocultar. Llegamos al viernes, hoy viernes 27 de febrero de este 2026. Bienvenido, bienvenida a esta jornada informativa de viernes, fin de semana. Ya hay informaciones que van a marcar la agenda para los próximos días, seguramente. El día de ayer por la tarde trascendió una información, de esas informaciones que pocas veces escuchamos en la zona serrana y de la que le voy a platicar el día de hoy en esta jornada. Mi nombre es Claudia Ivonne Hernández Torres y le estaré acompañando desde estos momentos y hasta las 10 de la mañana, tiempo suficiente para compartirle la información generada en las últimas horas en el estado de Querétaro y por supuesto en el resto de la República Mexicana. Si me lo permite, vamos arrancando con un rápido resumen de lo que le estaremos presentando en esta jornada de Así las Cosas en Querétaro. Vamos rápidamente con esto que le adelantaba. En Jalpan de Serra, en plena zona serrana, el día de ayer por la mañana ejecutaron a un hombre. El presidente municipal reconoce y declaró públicamente que la ejecución está vinculada a temas de narcomenudeo. Escuchemos las declaraciones del presidente de Jalpan de Serra. Cabe mencionar que este hecho, pues lo va a atender la Fiscalía General del Estado, quien en su momento determinará las razones, el móvil y todo lo que tiene que ver con el origen de este suceso. Presuntamente es un tema de narcomenudeo. Obviamente la Fiscalía realizará las averiguaciones necesarias pues para que puedan dar con la razón. Y hablando de temas de seguridad, ya la Canacope, esta Cámara Nacional de Comercio en Pequeño, hizo una valoración de los estados que guardan algunos comercios, particularmente en Querétaro. Eduardo Chávez Hidalgo, presidente de esta Cámara, reconoció que entre el 22 y el 23 de febrero se reportó una pérdida de 150 millones de pesos en consumo, y es que la gente se encerró en sus casas y los comercios también cerraron sus puertas, así que pérdidas millonarias. En estos 2 días y medio, podríamos llamarlo así, pudimos identificar que las pérdidas generadas en el consumo se fueron de aproximadamente 150 millones de pesos. Agremiados de la AMOTAC, de esta asociación, esta Alianza Mexicana de Transporte, están considerando la posibilidad de convocar a un paro nacional luego de las agresiones en contra de transportistas el pasado domingo. Y es que en distintas partes de la República Mexicana no solamente tuvieron agresiones en contra de los tractocamiones, sino que además asesinaron a algunos compañeros. Vamos a escuchar las declaraciones de quien es el titular aquí en la región Querétaro de esta Alianza de Transportistas. Como más de 200 camiones quemados, y entre ellos 6 operadores que mataron. Okay. Y lo que sí nuestro líder está pidiendo es que haya seguridad y aparte que no se metan con el transportista, porque La ESTEGUEC, este sindicato de trabajadores de la Universidad Autónoma de Querétaro, el día de ayer logró un aumento salarial del 6.2% para los trabajadores de la Universidad Autónoma de Querétaro y con esto se eliminó toda posibilidad de un estallido a huelga. Asegura que la universidad siga teniendo viabilidad económica, pero también asegura en la medida de lo posible pues un incremento pues que está dentro, de hecho supera lo que están ofreciendo otras instituciones públicas hermanas.
Ayer también habitantes del Chilar en Tolima denunciaron la falta de continuidad en obras públicas enfocadas en la rehabilitación por afectaciones de las lluvias del 2025. Dicen que si bien es cierto les prometieron una cantidad importante de millones de pesos para rehabilitar caminos vecinales y carreteras, esto no ha sucedido. No nos queda, digamos, otra opción más que esto y esperemos que el gobierno del estado tenga la apertura y tenga pues el respeto no a nosotros sino a lo que representamos, porque pues fuimos votados, fuimos electos, caminamos en campaña y creo que en ese sentido pues nos tienen que pues darle información al menos. No, nosotros no requerimos un reconocimiento personal. Las observaciones de la entidad superior de fiscalización sobre la Universidad Autónoma de Querétaro son meramente administrativas, dijo la rectora de la universidad, Silvia Amaya. Asegura que serán resueltas en tiempo y en forma. Las observaciones correspondientes, ahí nos dice que no hay ninguna que pudiera implicar para nosotros algún tipo de denuncia penal o que sea resarcitoria, que tengamos que devolver el recurso. Y como se comentó ahorita en el Consejo Universitario, son de tipo administrativo. Y también el día de hoy le voy a compartir esta postura que tienen los institutos electorales, particularmente el Instituto Electoral del Estado de Querétaro. Dijo a través de su presidenta, la presidenta del Consejo General, que no hay que tenerle miedo a las reformas electorales. Y esto muy a propósito de esta iniciativa de reforma electoral que ha mandado la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo al Congreso de la Unión y que tendrá que ser discutido en breve en todos los estados de la República Mexicana, previo a un proceso electoral como el que se va a vivir en el estado de Querétaro el próximo 2027. Entonces lo que diríamos es, me sumaría justo hasta el momento de conocer el texto, saber cómo viene la propuesta, el desglose de estos 10 puntos que se anunciaron el día de ayer, que de entrada pues dejan ver que va a hablarse sobre la organización electoral, ¿no? Oiga, hay una declaración bastante polémica. El día de ayer, Sarah Carter, quien es la zar antidrogas en Estados Unidos, dijo que la cooperación con México no tiene precedentes, dando resultados como la disminución del trasiego y las muertes por fentanilo, así como la caída del líder del cártel Jalisco de Nueva Generación. Y ante esto, Sarah Carter dijo: si pudimos con el Mencho, vamos a poder con todos. Y esta es una declaración que me parece prende las alertas en torno a este discurso y esta narrativa sobre soberanía y autonomía que ha mantenido el gobierno federal. Esta relación entre Estados Unidos y México, ahora, dice Sarah Carter, es la más fuerte de la historia, con una cooperación sin precedentes al trabajar como aliados y amigos contra un enemigo común, los cárteles de la droga, según declaró Sarah Carter, directora de la Oficina Política Nacional de Control de Drogas de la administración de Donald Trump. Le digo que esta es una declaración muy polémica porque finalmente mucho se ha dicho que en México pues el tema de seguridad es un tema incluso de soberanía. Así que pues las declaraciones acomodan en otro lugar la narrativa que ha mantenido la presidencia de la República a través de la propia presidenta. Y hablando de guerras, Estados Unidos autorizó a salir de Israel al personal gubernamental no esencial e instó a las personas a marcharse mientras haya vuelos disponibles, mientras China recomienda a sus ciudadanos que eviten viajar a Irán. Es que ya han subido las tensiones entre Estados Unidos e Irán. El Departamento de Estado autorizó la salida de este personal no esencial debido a riesgos de seguridad, dijo la embajada en su sitio web. Según recoge la nota, debido a recientes incidentes de seguridad y sin previo aviso, la embajada podría además restringir o prohibir temporalmente el desplazamiento de empleados gubernamentales y sus familiares a determinadas zonas de Israel, incluyendo la ciudad vieja de Jerusalén y Cisjordania. Hay una tensión creciente entre Estados Unidos e Irán y hay mucha posibilidad, según lo han compartido algunos medios internacionales, un despliegue militar estadounidense en Medio Oriente de cara a este posible ataque a Irán. Ay, ese señor, cómo nos trae a todos en jaque, ¿verdad? Ese tal Donald Trump. Vámonos al corte, son las 8 de la mañana con 10 minutos.
Gracias por estar en sintonía con nosotros. Usted está en la frecuencia correcta, el 1310 de amplitud modulada en la zona metropolitana de Querétaro, el 90.1 de frecuencia modulada San José Iturbide, un poco de San Miguel de Allende y por supuesto la zona conurbada de Querétaro. Yo soy Claudia Ivonne Hernández Torres y me quedo con usted hasta las 10. Así las cosas, donde la noticia se analiza, se cuestiona y se entiende desde todos los ángulos. Continuamos. Son las 8 de la mañana con 15 minutos ya en el tiempo del centro de la República Mexicana. Gracias por permanecer en sintonía con nosotros en esta jornada informativa de W Radio. Vamos con las informaciones que se han generado en esta mañana y el día de hoy particularmente, informaciones que empezaron a circular el día de ayer por la tarde y de la cual le vamos a dar cuenta. Resulta que hace ya varios meses se comenzó una denuncia en contra de Gilberto Herrera Ruiz, en contra de colaboradores de Gilberto Herrera cuando estuvo al frente de la rectoría de la Universidad Autónoma de Querétaro. Presuntamente se hablaba de un desvío de unos 320 millones de pesos, de acuerdo con una denuncia que fue presentada ante la Fiscalía General del Estado, no es cierto, no del Estado, más bien de la República, la Fiscalía General de la República. En esta denuncia, quien interpuso la denuncia y quien ha dado declaraciones en torno a esta denuncia ha sido José Alejandro Ramírez de Reséndiz, excontralor de la Universidad Autónoma de Querétaro, que habló sobre algo así como hizo un símil con lo que se conoció como la estafa maestra. El día de ayer, un juez resolvió que no había elementos suficientes como para seguir manteniendo esta investigación. Al respecto, el abogado de la Universidad Autónoma de Querétaro, José Antonio Montes de la Vega, habló ante los medios de comunicación a través de sus redes sociales y a través de algunas entrevistas que dio de manera muy selectiva. Déjeme decirle que yo lo busqué a José Antonio Montes de la Vega para, en este ejercicio periodístico correcto que me parece, darle voz a sus declaraciones y que nos explicara un poco en qué sentido iba. Sin embargo, no recibimos respuesta y le quiero poner aquí parte de las declaraciones del abogado de la universidad que dice que esto, a propósito de lo que declaró este juez, pues no es cierto, que no es verdad, que las pruebas son falsas y que el juicio ha terminado. Él insiste en que sí hay elementos y que lo va a comprobar. Vamos a escuchar primero las declaraciones del abogado y después entraremos en entrevista con precisamente el ex rector de la Universidad Autónoma de Querétaro, Gilberto Herrera Ruiz. Tenemos que acostumbrarnos a que el rector siempre nos esté dando declaraciones muy desafortunadas y creo que poco informadas, porque no se termina el proceso, queda mucho recurso todavía que correr, que no lo ejercitamos nosotros, insisto, no es una persecución de la universidad de un ex rector, es cumplir con los requerimientos que nos hacen las autoridades para que se siga ese procedimiento. La facultad de investigar y de acusar es de la Fiscalía General de la República. Hubo más de 10,000 pruebas aportadas y elementos de pruebas esgrimidos por la Fiscalía como para decir que fue falso. Si hubiese sido falso, me atrevo a adelantarme, en palabras de la rectora, no vamos a participar en un hecho falso. Nosotros estaremos atentos de cualquier instancia que nos requiera derivada de esta investigación, vamos a dar la respuesta de requerimientos que nos hagan. En la línea telefónica, Gilberto Herrera Ruiz, ex rector de la Universidad Autónoma de Querétaro. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, Claudia Ivonne, con el gusto de estar aquí contigo.
Muchísimas gracias, doctor. Bueno, pues el día de ayer usted también salía a redes sociales a hablar sobre esta decisión a nivel nacional. La Fiscalía General de la República no ha logrado, y usted lo decía, no ha logrado pues establecer una responsabilidad en torno a esto que pues hicieron un símil, ¿no? Con la estafa maestra, doctor. Sí, así es, o sea, malamente, porque pues lo que dictamina el juez es que no existió esa tal mencionada estafa maestra. De alguna manera le llamó la atención a la Fiscalía que en su juzgado del juez pues no iba a encontrar o no los propósitos que ella estaba buscando, porque para el juez quedó claro que era un tema político y no un tema legal, sí, de un tema de la Fiscalía, y eso es lo que más da pena, ¿no? Como actores, una Fiscalía debe pues estar buscando de alguna manera la verdad y no andar buscando culpables de alguna manera, de una manera forzosa, y lo mismo sucede con de alguna manera con el área jurídica de la universidad, ¿no? Deberían simplemente proporcionar la información y no estar litigando en medios en ese sentido. Pero sí me da gusto, porque aunque te digo, ¿cuál es el problema? Yo creo, Claudio, que el gobierno del Estado nos ve como el candidato más fuerte de Morena, ¿sí? Para ganar la gobernatura. Y entonces la idea es eliminar a su oposición en ese sentido. Y pues crean este tipo de cuestiones para desprestigiar y ir quitándonos del camino e influenciando eso. Y yo creo que eso es lo lamentable, ¿eh? Por supuesto, doctor, siempre es lamentable cuando a través de la mentira, me parece, se trata de imponer una verdad. Y aquí, a propósito de estas verdades o de estas realidades, doctor, yo quiero preguntarle, ¿en dónde se origina? A ver, ¿qué pasó con estos 320 millones de pesos de los que están hablando? Pues mira, son proyectos que le confiaron a la universidad y que se demostró que se realizaron, ¿eh? Ese fue el primer elemento que querían ellos demostrar, que no se habían hecho nada, y por eso le querían poner estafa maestra, en el sentido que no se hizo nada y ese dinero se desvió, sí, desapareció. Entonces se demuestra que los proyectos se realizaron, ¿eh? O sea, eso. Segundo, que la trazabilidad del dinero, todo el dinero entró a la universidad, todo el dinero se destinó correctamente. Incluso, mira, ese es lo extraño también, Claudio Ivonne, todo abogado sabe que, y sobre todo, si tú denuncias un tema de una irregularidad, el producto de ese dinero, pues si existe dentro de la universidad, tendría que haberse congelado o devuelto a la tesorería. Entonces, la administración o el excontralor hace la denuncia, como tú mencionas, ¿sí? Pero usan todos los remanentes del proyecto, porque son 320 millones, queda un remanente del proyecto que se debe destinar a investigación y estas situaciones de la universidad, que ahí estaba, y ellos lo usan en su totalidad, tanto la administración pasada de la rectora anterior como de la rectora actual, Entonces, si tanto reclaman que era una cuestión desde el punto de vista de ellos ilícita, no habían de haberlo usado. O sea, ellos sabían también que no había un tema ahí y por eso usaron el dinero a libre albedrío sin preocuparse en ningún sentido de que pues, pudieran ser culpados de haber sido también parte de esa estafa maestra en el uso del recurso, ¿sí? Entonces, esa es la claridad. Se hizo el dinero, la trazabilidad del dinero ahí queda. Se investigó pues a los excolaboradores tanto en sus finanzas personales, ¿sí? Que no hubo ninguna alteración, hasta sus viajes, todos sus bienes y todo, y se vio que no había ningún enriquecimiento, y eso es lo que además me da más orgullo, el poder demostrar que se puede pasar por una administración universitaria y salir con las mismas condiciones económicas en todos los sentidos, lo que habla de una transparencia en sentido. No hay que olvidar, Claudio, que fuimos la primera administración que solicitó ser auditada, Anteriormente la universidad no era auditada con el tema de la autonomía. Nosotros cuando llegamos a la rectoría estábamos convencidos que íbamos a hacer las cosas bien y por lo tanto sí, que nos auditen para demostrarle al pueblo queretano que cada peso que se usa está bien usado. ¿Sí? Y eso es, por eso estábamos de hecho tranquilos en ese sentido, ¿no? Pero bueno, te digo, así es la política,
Tú recordarás también cuando fui yo candidato a la rectoría, misma cuestión, quererme quitar el registro para ser candidato a la rectoría, pues porque me veían el candidato más fuerte, ¿sí? No tenía yo la simpatía de la administración en ese momento que gobernaba la universidad. Ellos tenían otro candidato de preferencia, yo era un candidato de oposición, y lo mismo, quererme quitar el registro. Se llena Plaza de Armas de estudiantes y maestros y continuamos y ganamos la rectoría. Yo lo mismo está pasando ahorita. ¿Cómo me quitan la candidatura de Morena? Pues manchando el nombre, y así evitando que con las dudas tengan un candidato más a modo para el gobierno actual, que ten la certeza que en el 27 se van a ir. Doctor, entonces usted acusaría que este tema ha sido un tema orquestado con fines político-electorales y que no hay, digamos, un sustento legal o jurídico para seguir adelante con esta investigación. Pues sí, claro, desde el principio yo lo sabía, y qué bueno que se hizo la investigación con cualquier prueba. Mira, en el sistema judicial de este país hay dos momentos, ¿sí? Uno es que vivimos, con que hubiera la duda del juez, él podría haber vinculado para seguir la investigación complementaria y ya en un juicio final se definiera, ¿sí? Son los dos momentos. En este juicio no hubo ni duda, y hubo la certeza que no había nada, y por lo tanto lo para, y no me acuerdo la palabra legal cómo se maneja, pero para la investigación y le dice a la fiscal que aquí no va a encontrar nada y que no va a probar nada y que ya pare la investigación y que cierre el tema. Pueden impugnar, sí, a una segunda, lo hacer, porque pues necesitan seguir en esos compromisos políticos que han de haber tenido. Acuérdate que en la cuestión política, pues todo favor se cobra. Entonces, algo cobrarán quienes están impulsando esto del favor del gobierno del Estado para pues que sigan en esto. Y por último, doctor, le quisiera preguntar si usted va a tomar alguna acción legal en consecuencia luego de esto que ha durado poco más de un año, rector. Perdóneme, sí, doctor, me traicionó el subconsciente, perdóneme, doctor. Sí, yo creo que sí, habrá que remediar, sobre todo para mejorar el sistema de justicia de este país. No puede haber una fiscalía que esté a modo de un actor político que es el gobierno del Estado, y lo mismo debe suceder también entre la universidad. No puede haber funcionarios que estén a modo del gobierno del Estado. O sea, hay que respetar en ese sentido la autonomía y no pueden coludirse en ese sentido con el Estado en ello. Y además, aclararte, te agradezco, es la primera entrevista que estamos dando, pero lo que puedes observar, Claudia Ivonne, es que se da esto el martes. Miércoles no se anuncia nada en ningún periódico, jueves tampoco, y hoy tampoco. Si hubiera salido al revés, estaríamos en primeras planas, y hasta nacionales hubieran financiado para que salieran en periódicos nacionales y demás. O sea, es extraño este sistema de comunicación del Estado, donde se habla lo que quiere hacer, lo que quiere el gobierno del Estado. No en todos los medios, tú eres un ejemplo y varios más también son un ejemplo, pero es extraño el silencio de que esta nota no sale en ningún lugar. Doctor, ¿usted ya recibió una notificación formal a propósito de este desistimiento de la Fiscalía General de la República en torno a esta investigación? Fíjate que yo nunca fui imputado, eso fue también lo extraño, Yo nunca fui imputado, yo nunca fui acusado. Había compañeros tuyos que decían que incluso el 5 de febrero no fui el 5 de febrero porque yo estaba siendo juzgado en los tribunales allá, y era totalmente falso. Pasaban videos diciendo que ahí iba yo caminando y era falso, no era yo caminando, lo tomaban por las espaldas, etcétera. O sea, que hicieron manejar una narrativa de que yo era el acusado, tanto así que tú ahorita mismo me estás preguntando si yo tengo he recibido alguna notificación. Claro. Nunca fui yo señalado, ni imputado, ni nada. Yo mandé un oficio a la Fiscalía
de que si era investigado, me contestan que no, y ese oficio lo mandé con la idea de poder tener acceso a la carpeta y ver, pues, qué es lo que me están acusando y demás. No, me dijeron, usted no está siendo investigado, usted no está siendo señalado de nada, nunca fui llamado a comparecer ni nada. Sin embargo, los medios me pusieron como que yo era el centro, el acusado central en este sentido, y eso es lo que más convence que es un tema político electoral, esta cuestión, Claudio. Y por último, ahora sí, doctor, yo sé que ya tiene clases, pero estoy ayudándole a sus alumnos, ¿eh? No sé. Sí, gracias. Oiga, doctor, preguntarle entonces, estos colaboradores suyos, 12 colaboradores entiendo que están siendo señalados directamente por esta operación de desvío presuntamente de estos recursos. Supongo ya recibieron notificaciones y supongo que también establecerán alguna estrategia legal pues para seguir adelante su proceso y limpiar de alguna manera pues este expediente. Claro. Sí, a ver, otra mala información, no son 12 ex colaboradores, son solo 5 de la UAC. Los demás son de otras instituciones y de otros lugares, Solo 5, y ya ves, y manejaron que eran 12 universitarios, totalmente falso también, y yo creo que sí, ellos sí demandarán, sobre todo pues por daño mal. Imagínate, malamente, porque es ilegal, filtraron sus nombres, o sea, una carpeta de investigación, había responsabilidad tanto del acusador, que era el jurídico de la universidad, como de la fiscalía de mantener la secrecía de ello. Pues no, filtraron a la prensa los nombres de ellos, citatorios de ellos con nombre completo hasta dirección y demás, malamente, Eso es una violación. No, claro, totalmente, por el lado de la fiscalía y por el lado de quien lo haya hecho, pues que solamente había 2 elementos que podían hacerlo, te digo, jurídico de la universidad y la fiscalía, lo que me dan la certeza que uno de ellos al menos está coludido totalmente con el Estado, al pasarse a un Estado y él filtrarlo a todos los medios, porque no lo manejaba un medio, lo manejaban todos, como si fuera incluso ya nota hecha, porque todos repetían la misma historia y la misma situación, la misma narrativa. Entonces yo creo que sí, ellos se vieron afectados en su reputación. Imagínate ir a dar clase o ir a buscar un trabajo y demás con esos señalamientos. O sea, hubo una afectación total, pero también a la universidad, Imagínate qué va a decir CONACYT, ahora Secretaría de Ciencia y Tecnología, de que cómo vamos a mandar dinero a la universidad, ve lo que hacen, se roban el dinero, no lo hacen. O sea, hubo un total desacierto del excontralor, ¿sí? Que no mide el daño que le hace a la universidad en ese sentido, y eso es total, porque además debió de haber investigado internamente, tener la certeza, haber agotado el procedimiento dentro de la universidad y después ya directamente allá, y no, se lanzó a ello. Yo creo que en aquel tiempo, fíjate, yo creo que lo hicieron porque venían las candidaturas del 2021, venían las candidaturas para gobernador, ¿sí? Entonces yo creo, y ya lo ha dicho Francisco Domínguez, que él intervino en esos tiempos, le ha de haber pedido a la universidad que la metieran por si yo era candidato, entonces sacarlo y tronarme en ese sentido. Como no fui candidato, ahí quedó dormida. Ahora que vuelvan a hacer el tema de la gobernatura y otra vez soy nombrado como un candidato viable, pues lo tienen que volver a revivir y ahora sí con mayor empuje, pues porque están viendo que ahora sí van a perder en 2027. Entonces necesitan que llegue alguien más cómodo para ellos. Y aprovechando que ya lo puso usted sobre la mesa, doctor, justo evidentemente su aspiración para el 2027 es ser candidato de Morena. Claro, sí, o sea, estamos trabajando en lo cotidiano y esperemos que ese trabajo nos lleve pues a que la población, a través del método que elija el partido, pues nos dé esa confianza para que pues las cosas realmente cambien en Querétaro, porque no es correcto 5 de febrero, no es correcto el teleférico, no es correcto los 20 millones para traer la selección mexicana acá, no es correcto 5 millones para traer a un futbolista de Española que venga a hablar acá, cuando hay tantas necesidades en el estado que no se están cumpliendo.
Doctor, yo creo que esta conversación a propósito del posible candidato, de esta aspiración a la candidatura, pues me encantaría tenerlo aquí en cabina y platicarlo en otro momento, doctor, pero queda claro que evidentemente los tiempos políticos se enrarecerán todavía más antes de que comience pues el proceso electoral. Doctor, le agradezco mucho, como siempre, su disposición para platicar con la audiencia de W Radio. Doctor, siempre está en su casa. Muy fuerte abrazo y muchísimas gracias por el espacio. Gracias, doctor. Muy buenos días. Un fuerte abrazo. Gracias. El doctor Gilberto Herrera Ruiz, ex rector de la Universidad Autónoma de Querétaro, ahora diputado federal y, como ya lo escuchó usted, un claro aspirante a la candidatura por el Partido Movimiento Regeneración Nacional para competir el próximo año por lo que será la gubernatura del estado de Querétaro. Vámonos al corte, son las 8:34. ¿O qué hago, Cris? ¿Sigo? ¿O vamos a corte? ¿Qué haremos? Yo creo que vamos a corte, sí. Vamos al corte de estación y regresamos con más información aquí en W Radio. No se vaya. Con la ejecución de un hombre ayer en plena 9 de la mañana, 9:30 de la mañana, en una zona baja de una colonia que se encuentra en Jalpan de Serra, que se conoce como Puerto de San Nicolás. Una zona muy comercial, muy poblada, y a 9:30 de la mañana un hombre fue ejecutado. Este hombre fue asesinado a balazos por, al parecer, 2 personas que iban sobre un vehículo, un Chevy negro de 2 puertas. ¿Por qué le digo todos estos detalles? Porque justo, pues, esto fue saliendo a través de pues una serie de declaraciones por parte de las personas que se encontraban en ese lugar. Resulta que el día de ayer, le platico más o menos cómo fue la situación, resulta que pues hubo algunas detonaciones, la gente no supo exactamente qué era lo que estaba sucediendo y algunas instituciones suspendieron actividades luego de que escucharon pues estas detonaciones de arma de fuego. Ayer el presidente municipal de Jalpan de Serra, Rubén Hernández, salió a dar algunas declaraciones en torno a lo que había sucedido, porque había mucha confusión en la zona, mucha confusión. El Instituto Tecnológico allá en Jalpan suspendió actividades, también algunas primarias, algunas instituciones cerraron sus puertas ante pues el asombro de lo que estaba sucediendo. El presidente confirmó que efectivamente hubo la ejecución de un hombre que era originario de Xilitla, de San Luis Potosí, pero que ya tenía varios años radicando en Jalpan de Serra. La ejecución de esta persona pues solamente derivó en esta condición que ya le decía, pues desafortunadamente fue una persecución que se dio para tratar de encontrar a los responsables y pues el presidente municipal declaró que esto había sido a propósito de no voy a decir que es un ajuste de cuentas, más bien lo que el presidente declaró es que esto estaba vinculado con un tema de narcomenudeo. La ejecución de esta persona ahí en Jalpan de Serra de nueva cuenta encendió las alertas ahí en la región norte, una zona que, como usted lo sabe, históricamente se ha caracterizado por otras vocaciones, la vocación turística, la vocación ambiental. Desafortunadamente, en los últimos años hay municipios como Landa de Matamoros, particularmente la zona de Aguasarca, que está más pegada a Hidalgo, ha sido protagonista de desafortunados eventos en materia de seguridad. De acuerdo con información proporcionada por el
el presidente municipal a los medios locales, el ataque ocurrió en esta zona urbana, como le decía, allá en el puerto de San Nicolás. Luego del reporte de esta agresión al número de emergencias, elementos de la Policía Municipal y Estatal desplegaron un operativo para resguardar el área y dar con los responsables. El presidente dice que hay coordinación permanente con la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado y con algunas instancias federales para reforzar la vigilancia en la región serrana. La Sierra Gorda había sido considerada una zona estratégica por su ubicación geográfica, una zona que conecta con San Luis Potosí y con Hidalgo. Y las autoridades en este contexto reconocen que el combate a la delincuencia requiere de operativos interestatales e incluso labores de inteligencia. Luego de este homicidio, se incrementaron los patrullajes en accesos carreteros en comunidades aledañas y también se dio la revisión de algunas cámaras de videovigilancia para identificar a los presuntos responsables. Ojo, y esto es un paréntesis que quiero abrir. Hay muchas cámaras de videovigilancia instaladas en Jalpan de Serra. El problema es que Jalpan de Serra tiene varios y serios problemas de energía y de internet. Así que habrá que preguntarle con toda puntualidad a la autoridad si esas cámaras efectivamente estaban funcionando cuando se llevó a cabo este desafortunado evento. Vamos a escuchar las declaraciones del presidente y le comparto en unos minutitos cuál es la situación que guarda el día de hoy esta condición allá en la sierra. Una persona nos reportó ahí a la seguridad pública que atendió el reporte las características de un posible vehículo sospechoso del incidente. Y bueno, la Corporación de Seguridad Pública inmediatamente se puso en contacto con todas la corporación que resguarda ciertas áreas del municipio. Y bueno, logrando identificar el vehículo con las características que la persona le mencionó al elemento de seguridad pública, que era un Chevy color negro, 2 puertas, donde presuntamente viajaban los responsables del incidente. Cabe mencionar que este hecho, bueno, pues lo va a atender la Fiscalía General del Estado, quien en su momento determinará las razones, el móvil y todo lo que tiene que ver con el origen de este suceso. Presuntamente es un tema de narcomenudeo. Obviamente la Fiscalía realizará las averiguaciones necesarias pues para que puedan dar con la razón. Y desde el día de ayer por la tarde-noche se informó que estos responsables permanecen internados en comunidades de la zona serrana, en donde se mantiene un cerco de seguridad interinstitucional. El presidente informó que estos se fueron justo hacia la zona de Malila, Naranjitos, Sabino Grande, Sabino Chico, San Vicente, Petzcola, Aguamarga, Limón de la Peña y Saucillo. Todas estas comunidades están hacia la zona alta de Jalpan de Serra y al parecer estos delincuentes se encuentran ahí atrincherados en alguna de estas comunidades. Ya hay coordinación con las policías municipales de Landa de Matamoros y de Arroyo Seco ante la posibilidad de que estos implicados pues salgan desde las comunidades hacia otros puntos de la región. Los señalados podrían estar, como ya le decía, atrincherados en esta zona. El día de ayer escaparon aventando estos famosísimos ponchallantas, así que pues nadie los pudo alcanzar. Tomaron hacia Malila, una parte alta, insisto, de la zona de Jalpan de Serra, y pues ahorita la autoridad está pendiente de que estos puedan ser detenidos y que están atrincherados, como ya le decía, en estas comunidades allá en Jalpan de Serra. Desafortunadamente no es lo mismo peinar una zona metropolitana que peinar una zona serrana, en donde tienen más posibilidades de moverse a otras partes y de salir por los cerros, entre los cerros. Así que la condición es complicada. Aquí buscamos algunas declaraciones por parte de la Secretaría de Gobierno o la Fiscalía General del Estado. No tuvimos respuesta. Esperaremos a que pues esta condición no ponga en riesgo a una zona tan pacífica como solía ser la zona serrana. Y hablando de seguridad, lo que sucedió el pasado domingo 22 de febrero y lunes 23 de febrero efectivamente ocasionó pérdidas en el mercado, en el comercio, en el consumo. El presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño, la Canacope, Eduardo Chávez Hidalgo, reconoció que hubo una pérdida entre el domingo y el lunes de más
más de 150 millones de pesos en consumo. Y es que mucha gente pues se encerró, muchos negocios no volvieron a abrir el lunes y hubo una suspensión importante de actividades comerciales entre el domingo y el lunes, luego del abatimiento del líder criminal El Mencho en Jalisco. Aquí le contamos. El abatimiento de un capo militar en Jalisco generó un impacto económico significativo en los comercios queretanos, informó Eduardo Chávez Hidalgo, presidente de la Cámara de Comercio en Pequeño en el estado de Querétaro, Canacope. Sin embargo, con el paso de los días, el ritmo de consumo ha vuelto a su normalidad. En estos 2 días y medio, podríamos llamarlo así, pudimos identificar que las pérdidas generadas en el consumo se fueron de aproximadamente 150 millones de pesos. Esto es única y exclusivamente por lo que hace al estado de Querétaro, les repito, en los días propiamente en los que sucedieron los hechos y el día posterior. Chávez Hidalgo mencionó que a nivel nacional fueron 15 estados los que se vieron afectados económicamente, lo que representó una pérdida global de 2,000 millones de pesos en esas entidades. Afirmó que desde la Canacope van a tomar las determinaciones necesarias para realizar un impulso a la economía local. Y hablando sobre los eventos que desafortunadamente se presentaron el pasado domingo en varias partes de la República Mexicana, incluyendo Querétaro, pues ahora los agremiados de la Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas, la llamada AMOTAC, está valorando la posibilidad de otra vez irse a un paro de labores a propósito de las violencias que sufrieron los transportistas durante el domingo 22 de febrero. Y es que más de 200 camiones y el asesinato de 6 operadores han causado indignación y tiene bastante inquieto al gremio, que por cierto, seguramente usted lo recordará, el año pasado, por ahí de octubre, noviembre, se sumaron a una serie de bloqueos nacionales junto con los productores de maíz y México se convirtió en un caos. Las carreteras fueron caóticas a propósito de bloqueos no solamente de productores de maíz, sino además de transportistas que estaban exigiendo mejores condiciones de seguridad en todas las carreteras federales. Querétaro ha sido señalado, la carretera federal de Querétaro, la 57 que conecta con la Ciudad de México y otras tantas, pues ha sido señalado como uno de los lugares en donde más cantidad de robos a traileros y a pues, operadores de transporte se han reportado a nivel nacional. Y es por ello que esta organización tiene una fuerte presencia aquí en Querétaro y está exigiendo justo respeto y pues garantías de seguridad para circular por las carreteras federales. La Alianza Mexicana de Organización de Transportistas a nivel nacional sigue evaluando la posibilidad de irse a un paro de labores debido a las afectaciones que sufrió su gremio durante el 22 de febrero, situación que fue motivada por el abatimiento de un líder de un grupo delictivo. Esto lo informó Gerardo Gutiérrez, delegado de AMOTAC Querétaro. Como más de 200 camiones quemados. Y entre ellos 6 operadores que mataron. Okay. Y lo que sí nuestro líder está pidiendo pues que haya seguridad y aparte que no se metan con el transportista, porque a fin de cuentas el transportista sale a ganar el sostén de las familias, de nuestras familias. Nosotros no nos prestamos para andar ahí deliqueando o algo, simplemente. Compartió que los delegados se mantienen en contacto con su líder nacional para poder determinar de qué manera se alzará la voz ante los hechos recientes. El operador manifestó que la principal incertidumbre se ha gestado entre los transportistas de la zona Bajío, en especial los que radican cerca de la zona de Jalisco. A inicios de semana, el delegado compartió que más de 40 transportistas queretanos habían tenido que buscar resguardo en otros estados hasta que la situación en las carreteras se normalizará. Manifestó que en los próximos días se brindará mayor información respecto a las acciones que tomará su gremio. Y seguimos con el tema que está vinculado a los hechos violentos del pasado domingo 22 de febrero, estos hechos que se desataron en varios estados de la República Mexicana, Jalisco, que fue el protagonista con la caída de El Mencho, Michoacán, Guanajuato,
Querétaro, si bien es cierto, no registró grandes afectaciones, sí estuvo muy alerta por las condiciones que se vivían en Guanajuato, en Michoacán, con quienes tenemos fronteras importantes, y tratando de prever este llamado efecto cucaracha. Y mire, a propósito de esto que ha sucedido en varios estados de la República Mexicana, la secretaria de Educación en el estado de Querétaro, Marta Soto Obregón, asegura que Querétaro sigue siendo uno de los estados reconocidos por su labor en materia de seguridad, por su estabilidad, y que es muy probable que haya una migración, que haya una desbandada de estudiantes de otras partes de la República Mexicana a Querétaro, lo que implicaría pues un reto en materia de infraestructura educativa. Por lo pronto, este es otro daño colateral, si me permite decirlo así, de lo que sucedió el pasado domingo 22 de febrero. Vamos con los detalles y estas declaraciones de la secretaria de Educación, que asegura que los temas de inseguridad en otras partes de la República Mexicana podrían traer una migración en desbandada al estado de Querétaro. Ante los hechos de violencia registrados el fin de semana pasado en distintas regiones del país, la secretaria de Educación del Estado, Marta Elena Soto Obregón, refirió que no se descarta la llegada de un mayor número de estudiantes a Querétaro. Esto al destacar que la entidad se mantiene como un destino atractivo para quienes buscan concluir sus estudios, debido a las condiciones de seguridad y calidad académica. Pasa, siempre sucede, nosotros pues muy contentos de ser un foco de atención en tema de percepción de seguridad, de calidad educativa también, porque no solamente es eso. Estamos ahorita aquí en la UPQ y comentarles que ya lo hemos dicho, 1 de cada 3 estudiantes de educación superior viene de otro estado de la República y seguramente podrá ser así. Recalcó que el Estado ofrece un entorno favorable tanto en materia educativa como de estabilidad, lo cual son factores que influyen en la decisión de los estudiantes de otras entidades para trasladarse a Querétaro. Regresando de este corte, pues le presentaremos más información, por supuesto, en esta jornada informativa. A 8:55 voy y regreso. No le cambie, usted está en la frecuencia correcta, está escuchando W Radio. Así las cosas, donde la noticia se analiza, se cuestiona y se entiende desde todos los ángulos. Continuamos. 9 de la mañana con 2 minutos y vamos rápidamente con un resumen de la información que le estamos compartiendo en esta jornada informativa de viernes. ¡Viernes! ¡Que te quiero, viernes! Ejecutan a un hombre en Jalpan de Serra. El presidente municipal reconoce que la ejecución está vinculada a temas de narcomenudeo y desde ayer por la noche estos delincuentes se han atrincherado, si me permite el término, en algunas comunidades de la zona serrana sin que hasta ahora haya habido ningún pronunciamiento por parte de la autoridad para entregarlo a la Fiscalía General del Estado. Eduardo Chávez Hidalgo, presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño en el estado de Querétaro, informó que entre el 22 y el 23 de febrero se reportó una pérdida de 150 millones de pesos en consumo. Esto a propósito de los eventos desafortunados que se registraron desde el domingo pasado. Agremiados de la AMOTAC consideran la posibilidad de convocar a un paro nacional luego de las agresiones en contra de transportistas el pasado domingo, luego de la caída de este líder delincuente a nivel nacional. En otras cosas, el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Querétaro logró un acuerdo salarial, un incremento del 6.2% para los trabajadores de la universidad, con lo que se eliminó definitivamente la posibilidad de un estallido de huelga. Habitantes del Chilar de Tolimán se manifestaron el día de ayer en el Congreso local. Denuncian falta de continuidad en obras públicas enfocadas en la rehabilitación por las afectaciones de las lluvias del pasado 2025. Las observaciones de la entidad superior de fiscalización son meramente administrativas, dijo la rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro, Silvia Amaya. Asegura
que estas observaciones serán resueltas en tiempo y en forma. Grisel Muñiz, presidenta del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, asegura que no hay que tenerle miedo a las reformas electorales, más bien hace un llamado a que el Congreso local escuche las instituciones electorales para que éstas puedan aportar desde la experiencia técnica aquello que sea necesario para mejorar esta reforma en el ámbito de lo local. En la información de carácter nacional, le comentaba en el arranque de este noticiario sobre estas declaraciones de Sarah Carter, quien es la zar antidrogas en Estados Unidos, que destacó que la cooperación con México no tiene precedentes, dando resultados como la disminución del trasiego y las muertes por fentanilo, así como la caída del líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Si pudimos con el Mencho, vamos a poder con todos, dijo esta funcionaria estadounidense, que el día de ayer pues reiteró estas declaraciones diciendo que la relación entre México y Estados Unidos era la más fuerte de la historia, con una cooperación sin precedentes al trabajar como aliados y amigos contra un enemigo en común, los cárteles de la droga. Y esto, insisto, son declaraciones que vienen a levantar una cortina de narrativas que ha manejado el gobierno federal, que ha sostenido que hay una acción independiente y autónoma de los Estados Unidos en estas estrategias de seguridad que se han implementado en los últimos meses. Y luego del abatimiento de Nemesio Ceguera, pues el zar antidrogas advierte que no habrá refugio para organizaciones criminales en el hemisferio occidental. Los capos no son dioses, dijo. Si el gobierno mexicano, trabajando con Estados Unidos, pudo atrapar al Mencho, ¿adivinen qué? Podemos ir por ustedes y lo haremos. Híjole, esta declaración me parece sumamente delicada porque solamente está alborotando un avispero que le quedará justo a México, en el lado mexicano. Y esto pone en riesgo también, creo yo, actuar desde la autonomía y la soberanía de nuestro país. Veremos cómo es que las declaraciones el día de hoy se van perfilando para dar una respuesta a propósito de ello. Y también le comparto en las informaciones de carácter internacional que el Departamento de Estado de los Estados Unidos autorizó la salida del personal estadounidense no esencial y de los familiares de empleados del gobierno de Estados Unidos debido a riesgos de seguridad, según indicó la embajada en su sitio. Están invitando a todos los familiares y personal estadounidense que está asentado en Irán a que vayan desalojando, que vayan saliendo de la zona, porque hay mucha tensión. El anuncio coincide con la llegada de portaaviones estadounidenses, uno de los más grandes del mundo, a la costa israelí como parte de un despliegue militar estadounidense en Oriente Medio de cara a un posible ataque a Irán. Irán y Estados Unidos concluyeron este jueves su tercera ronda de negociaciones de este año sobre el alcance y desarrollo del programa nuclear iraní bajo las amenazas de Washington, que ha realizado el mayor despliegue desde la invasión de Irak, con 2 portaaviones, varios destructores y decenas de cazas de combate en las cercanías de la República Islámica. China también le ha recomendado a sus ciudadanos que eviten viajar a Irán. Hay una tensión creciente en aquella zona y pues evidentemente este fin de semana será un fin de semana de decisiones importantes en aquella zona de Medio Oriente. Son las 9 de la mañana con 8 minutos ya en el tiempo del centro de la República Mexicana. Déjeme hacer rápidamente un corte comercial y regresamos para compartirle a usted de las informaciones que todavía nos quedan pendientes en este espacio informativo. Mire, usted nos escucha a través del 1310 de amplitud modulada en la zona metropolitana de Querétaro, el 90.1 de frecuencia modulada en San José Iturbide y toda la zona conurbada de Querétaro, y nos escucha también a través de cualquier plataforma digital, cualquier radio por internet. Y por supuesto, si usted quiere escuchar este espacio informativo, con posterioridad y con detalle, nos puede buscar en YouTube y en Spotify. Solamente tiene que teclear en su buscador Así las Cosas Querétaro, y ahí le van a aparecer todos los programas de los últimos meses, desde noviembre para acá, que le estamos acompañando en este concepto radiofónico que por supuesto es de W Radio. Voy y vengo.
Así las cosas, donde la noticia se analiza, se cuestiona y se entiende desde todos los ángulos. Continuamos. Bueno, pues ya estamos de regreso en esta jornada informativa. Gracias por permanecer en esta sintonía y vamos con las informaciones que se han generado en el estado de Querétaro y que todavía quedan pendientes para esta jornada de fin de semana, esta jornada de viernes. Déjeme compartirle que el día de ayer, ya le adelantaba, una comitiva de habitantes de la comunidad del Chilar en Tolimán se presentaron en el Congreso local. Es que resulta que, a decir de los propios habitantes, la promesa de rehabilitar caminos, puentes, zonas vecinales que fueron severamente afectadas por las lluvias del mes de septiembre y octubre de 2025, pues no ha sido cierto. Eso dicen los habitantes y buscaron apoyo en los legisladores que pues tienen la responsabilidad de ese distrito, Blanca Benítez y Eric Silva. Blanca Benítez ha sido coordinadora de los apoyos bienestar en la zona serrana y el semidesierto. Así que Blanca conoce a la perfección todas las comunidades, rancherías, delegaciones, tanto del semidesierto como del Sierra Gorda. Blanca Benítez no ha sido una mujer que aspire a los reflectores, ¿eh? Me consta, durante los tiempos que estuve viviendo en la zona serrana, Blanca siempre se mantuvo un poco al margen, un poco haciendo trabajo de campo y evitando los reflectores mediáticos precisamente para no contaminar. Pero el día de ayer, muy resignada, la diputada dijo: tenemos que hacer esto para hacerle ver al gobierno estatal que necesitamos que respete su palabra y sobre todo que respete lo que los habitantes de ciertas comunidades están viviendo en estos momentos a falta de apoyo por parte de la autoridad. Un apoyo que, por cierto, pues fue prometido. Aquí le dejo parte de las declaraciones tanto de Blanca Benítez como de Eric Silva, ambos diputados de aquellos distritos que acompañaron a estos habitantes de la comunidad del Chilar en Tolimán. Que juntos podamos visibilizar y podamos exigir. No nos queda, digamos, otra opción más que esto y esperemos que el gobierno del estado tenga la apertura y tenga pues el respeto no a nosotros sino a lo que representamos, porque pues fuimos votados, fuimos electos, caminamos en campaña y creo que en ese sentido pues nos tienen que pues darle información al menos. No, nosotros no requerimos un reconocimiento personal, sino que se ejecute lo que todos votamos el diciembre pasado del presupuesto. Bueno, pues eso lo decía el día de ayer Blanca Benítez, quien, como le digo, es la representante, la diputada de aquel distrito, de la zona serrana, de una parte del semidesierto, porque justo pues lo que están buscando es que haya una respuesta por parte de las autoridades a estas promesas que hicieron y que no se han cumplido, dicen ellos, en varias comunidades, no solamente en esta comunidad de Tolimán, sino en otras comunidades de la zona serrana que, insiste la diputada, no han sido atendidos. Como usted sabe, el gobierno estatal prometió una cantidad importante de recursos, muchos recursos para varias comunidades que se vieron afectadas justo por las lluvias de septiembre y octubre. Comunidades de Peñamiller que desafortunadamente vieron perdidas todas sus cultivos, personas que perdieron sus casas, personas que perdieron sus negocios y que muchas de ellas quedaron aisladas durante varias semanas cuando llegaron estas lluvias torrenciales allá en la zona serrana. El diputado Eric Silva también hizo algunos pronunciamientos, pero me parece que aquí lo más importante, y mire, yo ayer lo decía en un espacio informativo por la tarde-noche, el tema es que desafortunadamente los medios de comunicación nos tenemos que conformar con las declaraciones, porque no hay capacidad de los medios para salir y atestiguar lo que está sucediendo en las comunidades. Hay una precarización
profunda y terrible en el sistema informativo de este país, no solamente de Querétaro. Los reporteros tienen pocos recursos para salir a la calle a reportear. Y cuando nos enteramos de cosas que suceden en otras partes más allá de la zona metropolitana, tenemos que conformarnos desafortunadamente con las declaraciones de quienes vienen de lugares tan lejanos a denunciar una falta de apoyo por parte de las autoridades. Aquí le dejo la crónica completa de lo que sucedió el día de ayer en el Congreso. En próximos meses se cumplirá un año desde las lluvias que generaron afectaciones en municipios de la Sierra Gorda y semidesierto queretano, y aunque a nivel estatal se ha dado a conocer que las obras de rehabilitación en las carreteras concluirán durante el mes de abril, los diputados Eric Silva y Blanca Benítez compartieron que habitantes de la comunidad del Chilar en Tolimán señalaron a su administración municipal por todavía no iniciar las obras de rehabilitación integral para las que recibieron un presupuesto. Que juntos podamos visibilizar y podamos exigir. No nos queda, digamos, otra opción más que esto, y esperemos que el gobierno del estado tenga la apertura y tenga pues el respeto, no a nosotros, sino a lo que representamos, porque pues fuimos votados, fuimos electos, caminamos en campaña, y creo que en ese sentido pues nos tienen que pues darle información al menos. No, nosotros no requerimos un reconocimiento personal, sino que se ejecute lo que todos votamos el diciembre pasado del presupuesto. La legisladora expresó que desde el 22 de enero se emitió un oficio dirigido hacia el Poder Ejecutivo para solicitar información respecto a los proyectos de obra pública que se realizarían en materia de construcción, reconstrucción, mantenimiento, reparación, prevención y rehabilitación en los caminos de municipios como Arroyo Seco, Cadereyta de Montes, Jalpan de Serra, Landa de Matamoros, San Joaquín, Pinal de Amoles, Peñamiller y Tolimán. Sin embargo, no han recibido respuesta. Por su parte, Eric Silva manifestó que no era posible que desde junio de 2025, que realizaron la primera visita a la comunidad, no ha identificado avances algunos. 9 de la mañana con 22 minutos y vámonos con otras informaciones. El día de ayer el secretario de Obra en el municipio de Querétaro y el de Movilidad hablaron sobre estos avances de la obra en la calle de Corregidora, aquí en el municipio de Querétaro. Dicen que no ha habido mayores afectaciones, que las vialidades están corriendo bien, que la zona no ha tenido complicaciones, a pesar de que la vialidad está reducida en más de un 50%. El flujo vehicular funciona, pero dicen ellos, hay más movimiento de peatones y de ciclistas que de autos. El jueves es el día en el que aumenta el flujo, pero principalmente peatonal en Corregidora Norte por haber tianguis en el mercado del Tepe, aunque de forma general el tránsito en la vialidad no ha tenido mayores complicaciones, a pesar de tener una reducción del 50%, afirmó el secretario de Movilidad del municipio de Querétaro, Pedro Ángeles. En toda esta zona donde el gobierno federal está interviniendo para modificar la altura y que pueda transitar el tren México-Querétaro, recordó, hay 20 personas de movilidad divididas en 2 turnos todos los días de la semana en un horario de 6 a 21 horas. Agregó que también monitorean los tiempos de semaforización a través de las cámaras y sobrevuelan con drones, todo esto para en tiempo real hacer las adecuaciones necesarias. Seguimos con el mismo operativo que traemos ya desde los últimos días de enero. Seguimos nosotros monitoreando todos los días, los vuelos del dron que hacemos 3 veces al día, el tema de los cruces semaforizados que seguimos revisando por medio de las cámaras. Tenemos personal apostado en los 3 cruces peatonales dando el paso seguro, entonces seguimos operando nosotros ahí en Corregidora. La obra tendrá una duración de 6 a 8 meses, que es el periodo de tiempo que tiene contemplado tener personal del municipio en la zona. El funcionario agradeció a la ciudadanía por respetar el personal de movilidad y los cruces peatonales, además de utilizar vías alternas para no congestionar esta importante arteria del centro de la ciudad. Bueno, pues es que no hay de otra, ¿no? O sea, si ya sabes que en la calle de Corregidora particularmente están trabajando con este tipo de obras, pues sí, bueno, pues me muevo para otro lado. Hay algunas personas que no tienen alternativa y son estas las que se enclavan ahí en Corregidora Norte, aquí en pleno centro de la ciudad de Querétaro. Pero por fortuna, parece ser la valoración, la evaluación, el análisis de lo que está avanzando con la obra del tren México-Querétaro, pues va más a los positivos que a los negativos. Habrá que preguntarle de nueva cuenta a
a los comercios que están en las zonas y están resistiendo, sobreviviendo, superviviendo o pasándola y más o menos bien. Son las 9:25, voy a hacer un corte y regresando, más información y por supuesto la mesa cultural de los fines de semana. No se vayan. Así las cosas, donde la noticia se analiza, se cuestiona y se entiende desde todos los ángulos. Continuamos. Bueno, la caída del Mencho ocasionó muchas informaciones alrededor del acontecimiento, pero creo que alrededor del acontecimiento hay muchas significaciones, ¿no? Es decir, no solamente es la caída de un líder criminal, sino lo que significa la caída de este crimen, de este líder criminal, y que ha movido muchas cosas. Insisto, hubo activaciones en materia de seguridad en estados como Querétaro, en donde, si bien es cierto, no hay una estadística igual que en Guanajuato, por ejemplo, o Jalisco o otros estados de la República Mexicana, en donde la delincuencia organizada pues ha hecho de las suyas. Eso no está pasando en Querétaro, eso hay que decirlo, pero sí activó algunas alarmas. Y algo que platiqué con mi querido Khalid Hernández, que hoy está aquí con nosotros, y Oriana Martínez, que como todos los viernes están aquí con nosotros, dije, bueno, ¿por qué no hablamos de esta famosísima narcocultura? Cómo la caída del Mencho significa justo un reajuste de lo que significa en México esta narcocultura, que creo yo se expandió más allá de los 2000, cuando se llenaron estos vacíos de cultura en nuestro México. Mi querido Khalid, ¿cómo estás? Oriana, ¿cómo están? Fuerte, hola, bien, buenos días. Bien, bien. Sí, nosotros así muy serios, ¿cómo entraste? Y yo quería hacer el chito del chuponcito, se cayó. ¡Ay, qué chichove! Justo ayer que proponías el tema, yo pensaba como qué complicado es, ¿no? O sea, cómo está inmerso en tantas capas de la cultura, pues sí, esta problemática que tenemos. Y es que hemos venido platicando justo de la cultura, de la apropiación y de cómo en una sociedad nos distingue también lo que vamos construyendo, ¿no, Khalid? Claro, que finalmente es la cultura. Es lo que es la cultura. Creo que sí es un ejemplo de cómo es tan complejo el concepto de cultura, porque son una serie de ritos, correlaciones con signos y significantes que nos construye una forma de entender el mundo y la realidad, ¿no? Y que evidentemente va fortaleciéndose con el tiempo y se va reproduciendo como un modelo a seguir dentro de cómo nos comportamos, nuestros deseos, nuestras aspiraciones, cómo manifestamos, cómo nos vemos, qué hablamos, cómo lo hablamos, o sea, y justo se construye en multinivel estas correlaciones y eso se vuelve en una cultura. Entonces, para llamar narcocultura es que ya viene de atrás, ¿no? Y entonces, justo ahí yo dije, ay, qué padre, ¿no? Y recordé muchas cosas, pero de repente hay que venir, o sea, es como el contrabando del siglo XIX, con toda cuando se empieza a dejar todo el rollo de lo ilegal, o sea, bueno, cuando se empieza a construir todo este rollo de la legalidad y la ilegalidad, el mercancía y el contrabando, la piratería y tal, pero vamos, en el siglo XIX como que se fortalece porque pues el opio, ¿no? Toda la guerra del opio con Japón, con China, justo como para controlar los países asiáticos, con la India. O sea, todo radica un poco, o se expande con las colonias, ¿no? Y sobre todo con las colonias británicas. Yeah. Y ahí se empieza, España lo tenía con Marruecos, ¿no? Que también ahí se iban a echarse sus inyecciones los franceses, ¿no? Okay. Entonces como que ahí empieza todo este rollo y pues de ahí se extiende a la mafia italiana. Okay. ¿No? Y, o sea, nosotros romantizábamos todo, pero lo mismo de Good Father, ¿no? O sea, sí, El Padrino es tal cual. Y creo que justo la mafia italiana deja los precedentes, cuando ya van a Nueva York, todo ese rollo de lealtad, la familia, una serie de conceptos que muy distorsionados y todos sigue teniendo en el narcotráfico mexicano, ¿no? Ya, sí, claro. Y luego como lo siguiente, pues sería como el cártel de Cali, ¿no? O sea, como todo lo que vivió Colombia. Es que justo también yo veo en retrospección, y no sé si recuerdan en los 90s cuando veíamos la tele, cuando estábamos chiquititos y bebés, jóvenes, chicos, o sea, no teníamos estas arrugas que les veo ahorita. Oye. Sin agredir, sin raspar muebles. Pero, o sea, justo las bombas, los autobombas que pasaban en Cali, sí, ¿no? En Bogotá.
Este rollo de Pablo Escobar y toda la excentricidad, yo creo que dejó justo los precedentes que construyeron el cártel de Sinaloa, el cártel de Guadalajara en los 90s. Yo recuerdo muchísimo un noticiero cuando mataron al cardenal Posadas Ocampo. Ah, sí, claro, por supuesto. Y todo este que por cierto fue en Jalisco también. Fue en Jalisco, sí. Se nos olvida. Exacto. ¿Y no se acuerdan que ahí estaba la noticia del Ruiz Massieu? Sí, por supuesto. O sea, estaba súper coludido también el... Una década súper convulsa, la última, el último quinteto, digamos, por decirlo de alguna forma, no lo estoy diciendo correcto, pero los últimos 5 años de la década de los 90 fue la más convulsa, me parece. O sea, el asesinato de Ruiz Massieu, el cardenal, la llegada del ejército zapatista. La PACA, ¿se acuerdan de la PACA? Señores, o sea, gobierno, o sea, la procuraduría tenía una vidente para encontrar a los desaparecidos. Es que México mágico, o sea, yo de verdad es que lo recuerdo de haberlo visto en la tele. Y que ella era la pitoniza que encontraba y güey, no. Se empieza a poner Y justo, y un poco también que me vino a la memoria y lo puse ahí en el chat, de los narcosatánicos, ¿se acuerdan? Como ese grupo y que... Hubo justo en el norte, un gringo vino y pues como que envolvió a una chava y según se hicieron como, y empezaban a hacer santería. Okay. Fue como los inicios de la santería en México y entonces ellos se creían invencibles y hubo un operativo súper cabrón en un rancho en el norte y así un montón de muertos. Y descubrieron, ellos dicen que montaron pues la escena. Donde justo había cuerpos de niños en un caldero y un montón de cosas. Y dibujos en el piso. Satán del día. O sea, súper de serie. Súper de serie. Sí. Y evidentemente sí creo que ha habido un montaje, que si eran narcosatánicos, sí eran porque estaban coludidos con el narcotráfico. Y hacían sus ritos pero no tan performáticos. Bueno, yo quería darles como un repaso de que justo, o sea, esto no es generación espontánea justo por la guerra que desata Calderón, ¿no? O sea, ya había precedentes. O sea, ¿no se acuerdan también? Es que yo en mis recuerdos, que yo veía mucha tele, me encanta la cultura pop, de cuando estaba el del gallinazo, Paco Stanley. Que le dio ahí la bolsita de la cocaína. Pero ¿no se acuerdan que en un programa le mandan el papelito? Ya ves que el público de saludos a no sé quién y tal, y justo el que acaban de matar hace como un año. Que estaba ahí sentado. Estaba ahí sentado y le dicen, no vayas a decir. Y él, ya te lo dije. No manches, yo no me acuerdo de eso. El que le cambiaron la cara. Sí, el que se cambió la cara. ¿Se acuerdan también de un chismazo? ¿Cómo se llamaba? Ahorita me acuerdo porque es la segunda vez que... el hijo del Chapo. Ajá, justo. No me acuerdo. Mayo Zambada. Y estaba el Mayo Zambada ahí. En el programa, en el vivo, ahí sentadito en el público. Y le dice, aquí ando, pero no vayas a decir nada. Y él, ya lo dije, ¿no? Y justo era cuando era el hombre más buscado de México. Y pero todo eso es cultura. Claro. Todo eso es cultura, ¿no? Es que exacto. En este caso, para mí es cultura pop. Sí. Pero bueno, creo que un poco a donde quiero llegar es que justo como está permeando en todos los niveles, está en todas partes, pues lo empezamos a consumir y a normalizar, ¿no? Pero pues no hay que perder de vista que... Pues finalmente es un tema criminal, ¿no? O sea, claro. Pero hay muchos, como bien lo decías, Khalid, hay muchos niveles en los que la narcocultura se manifiesta en nuestro México, desde esta aspiración de salir de la precariedad, de salir de la pobreza, porque se ha vendido como una alternativa también para las nuevas generaciones. Y como decía Khalid, ¿no? Normal, además, muy sus valores, así como dicen, tienen la realidad muy alterada por esta cuestión como de lealtad y demás, y como la cultura, las series, las películas y todo han ido romantizando también, y entonces se vuelve algo aspiracional para las personas que dicen, bueno, tengo el contacto directo, seguro yo también, empezando narcomenudista, o sea, como que... Es que justo está en el imaginario colectivo y está en este pensamiento mágico que tenemos todos, Malverde, ¿no? O sea, que también viene esta idea de que es un narco, que de repente lo volvimos santo y de repente está dentro de la narcocultura. Justo a San Judas Tadeo también, San Juditas, que, o sea, a mí me sorprende, o sea, ellos siendo en esta idiosincrasia del catolicismo, cómo seguimos mitificando y dándole atributos a ciertos seres
Entre esos, por ejemplo, San Judas Tadeo, que es el de las causas perdidas. Allá, y muchos son devotos. No, incluso dicen. Sí, o sea, sí, todo la chacaliza. Y la Santa Muerte justo es lo que... Ajá, y justo se extiende el culto de la Santa Muerte. Y justo se puso muy de moda en México por los narcos satánicos. Que la Paquita les cuidaba, ¿no? La parca. ¿Cómo sí, la niña blanca. Claro. ¿Cómo que tiene varios nombres? Pero justo aquí tenemos un santuario muy grande. Sí, claro, rumbo a Pedro Escobedo, ¿no? Pedro Escobedo, ¿no? Y Efectivamente. Y a la par, ¿no? Canciones que narran hazañas que... Porque tenemos el tour del corrido, pero se volvió al narcocorrido, ¿no? Efectivamente. Igual con los Tigres del Norte, los Tucanes que fueron de los que Tijuana. empezaron, pero justo lo platicaba ayer con Víctor López Jaramillo y me decía, bueno, es que antes pues lo que existía era Camelia la Tejana y era un personaje ficticio. Caballo Negro, ¿no? Azabache. Bueno, esos eran pues otra cosa, ¿no? Y como también Es que justo de ahí viene, ¿no? Que empiezan como contando justo las hazañas, ya sea del caballo, del héroe. De la cucaracha. La cucaracha. Ay, La sí. Ajá. ¿Sí? ¿Te acuerdas de la cucaracha que ya no podía caminar? Porque ya no tenía marihuana para fumar. Eso decía la letra original, ¿no? Oye, ¿Quién fuera esa cucaracha? De esas mismas figuras que ha presentado como la música, yo no conocía y mis compañeros en la oficina me hicieron favor de iluminarme la historia también de Chalino. Sí, Chalino. De Chalino Sánchez, ajá, que también igual no lo se dice que lo... Ay, pues es súper famoso en la... Yo tampoco sabía. En las cantinas. ¿En serio? Sí, es el de el de las nieves de octubre. Nieves de marzo. ¿Mayo? De mayo, de marzo, de octubre. Ay, no sé cómo me las canto con un pulque. Chalino Sánchez. Yo tampoco le conocía y entonces fue así igual. Alguien que empezó cantando desde muy abajo, se volvió famoso y entonces empezó a cantar corridos que tenían... Nieves de enero. Ni marzo ni mayo. Eran de enero. Ya fue, Next. Nosotros hacia futuro, ¿ves? Pensamiento, decreto mental. Y entonces, y bueno, se dice que tuvo ahí algún problema y hay un video donde está cantando y le pasan un papelito igual que al del gallinazo, le pasan un papelito y se ve cómo se cambia su semblante y esa noche amanece muerto. Bueno, ¿se acuerdan todos los muertos de los música? O sea, por ejemplo, a Valentín Elizalde que me lo balancearon, al que me entambaron, al de las... ¿Cómo se llamaban los de Duranguense? Algo Duranguense, exacto, que que eran muy famosos y a uno de ellos me lo entambaron, o sea, lo pusieron y lo hicieron pozole. Ay, caliente. Es que el término de pozole, o sea, es un término de la narcocultura. Y es que además lo diluyeron. Ahora que dice Cali del término, justo ayer, porque les dije, no, déjenme investigar, que algo que también hace es que normaliza la violencia. Claro. Hasta en el lenguaje. Claro. Esto como de, no, lo empozolaron, ¿no? Es pozolero, pues el pozolero famoso que cacharon que llevaba como 5,000 cuerpos y él... Ay, esto es muy padre, porque, perdón, pero me viene, es lo de Hannah Arendt, que decía justo sobre, ¿cómo se llama? Cuando los juicios de Nuremberg, cuando se ve toda esta onda de que todos los alemanes que trabajaban para la Gestapo y todo ese rollo cumplían una función específica, pero no sabían qué hacían. La banalidad del mal, se llama, la banalidad del mal. Y justo es exactamente lo mismo, que tú cumplas en la cadena algo no te hace omiso a la responsabilidad que conlleva en cuestiones morales, ¿no? Pero eso plantea muy bien, o sea, de dónde, cómo opera el mal, ¿no? Sí. Y justo, o sea, Jack Valencia en su libro de Capitalismo Gore también explica un poco también dónde se sitúan estos contextos culturales para que se dé. Y entonces ahorita me acordé del pozolero y me recordó todo eso, porque el pozolero decía, güey, a mí nada más me llegan las bolsas, me toca meterlas en un tambo y echarle los químicos. No sé qué sea, pues claro que eran cuerpos, o sea, ¿sabe? Pero, o sea, él sentía que como ya estaban muertos, como él solamente desaparecía la evidencia, ¿no? Qué fuerte. Es muy fuerte, porque también esta violencia... ¿normalizada? Pues sí es normalizada, pero también tiene que ver que ataca a ciertos grupos. Claro. Sí. Sobre la necesidad y la vulnerabilidad de las personas y hasta dónde sientes que estás involucrado en esta cadena. Y vuelvo también con otro tema, los consumidores, ¿no? Entonces, por eso ya ahora es como, fumo mota, pero libre de sangre. Sí, porque alguien la siembra indoor. Claro. Y obvio tiene otros costos, pero al final de cuentas,
Yo siento que es un engaño, o sea, es un engaño que nos hacemos en el capitalismo para decir, güey, si la consumes, formas parte del problema. Claro. Hay que concientizarlo y aceptarlo. Y estás dentro de esa cadenita, como dices tú. Sí, porque ya no es sea legal. que- Si fuera legal, Claro. habría toda una industria que estaría legislada. Por supuesto. Y pagarían impuestos. Efectivamente. Exacto. Dice, ese Ahí es el dato es el importante. punto. Se les acaba el changarro. De lo que decía de la desensibilización, como términos así, también al consumir estas series, al consumir la música que glorifica la guerra entre cárteles y todo, pues como que la sociedad comienza a volverse indiferente ante el dolor de las víctimas reales, ¿no? O sea, como que ya lo ves pues está en las series, está en las películas, está en la música, y como ya no tienes, ya no tiene el mismo impacto, ¿no? A como cuando... Se vuelve un no deseo. Ajá. O sea, ¿cómo le llaman? O sea, es un referente cultural en el cual desea es aspiracional. Exacto. Justo. Ujú. Al normalizarlo y al volverse parte como de nuestra cultura, se vuelve aspiracional. Claro, y siempre ante esta justificación moral, ¿no? Así, por ejemplo, la protección, lo que dice de Malver, de la Santa Muerte, y estas actividades ilícitas crean una moralidad propia donde ser buen narco, entrecomillado, es posible si se ayuda al pueblo, ¿no? O sea, de pronto se vuelven unas, ¿cómo dice? Entramados de los valores y de cosas así. Y antes que se me olvide, por ejemplo, la doctora Eli nos platicaba de la narcoópera, ¿no? También, Sí, sí. que es otro, o sea, dentro de la cultura, dentro del arte, que según no es para hacer más grande el narco, sino más bien la figura de la tragedia, como la traición, o sea, como los valores que se pueden ver como en estas series, ¿no? La traición y demás, y pues acompañada de la música. De Pues las es novela. acciones. Sí, Son la novelas, novela. ¿no? Y que justo creo que tiene todos los elementos para el melodrama, la vida de los narcos. Claro. Y que por eso hay tantos, ¿no? Déjenme hacer un corte rápidamente, tengo que hacer un corte comercial. Ay, sí, se nos olvida que el corte no se corta la dinámica del cafecito Ay. aquí. Vamos al corte y regresamos rápidamente para ir perfilando el cierre de este espacio informativo. Y hoy estamos hablando de que es la narcocultura, justo desde esta visión de los expertos en cultura. Voy y vengo. Estás escuchando Así las cosas. Continuamos. Bueno, pues estamos prácticamente perfilando el cierre de esta conversación, que yo insisto, los viernes deberían de parecer lunes para poder tener más tiempo y entablar conversaciones más extensas con Khalid y con Oriana. Pero nos quedamos justo en esto, ¿no? Es decir, estos vacíos de construcción. Bueno, a ver, maestro, quise detenerme porque no sé si la cultura se construye o se descubre. No, se construye. Se construye. Se construye, Siempre. porque es antropológico, o sea, es cultural, o sea, es contextual, y es como, por eso hay una serie de herramientas que nos ayudan a construir, que es el lenguaje, cómo lo enunciamos, nos permite entonces narrar lo que vemos y de la forma en que lo vemos, y entonces vaciamos, entonces es aditivo, junto con esas prácticas culturales que vamos teniendo, estas manifestaciones como pues la boda y de qué forma nos casamos, con quién nos casamos, en qué momento nos casamos, si la luna está arriba, si la luna está abajo, cuando llega el periodo, toda una serie de cosas que son... Cuando llegue el periodo. Es que justo el periodo y la luna, o sea, justo está, y en todas las culturas ha estado ahí, entonces muchos de los mitos que tenemos de cómo nos tenemos que correlacionar, y que como sociedades los damos como que así son, pues en realidad tienen que ver con nuestro entorno, con nuestro paisaje en el que vivimos, ¿no? Con el territorio que habitamos, con las temperaturas, la incidencia de la luz, el tipo de plantas, el tipo de animales, y eso nos hace entender de una forma el mundo. Entonces la cultura se construye. Y más bien quizá como individuos la descubres, ¿no? Ahí sí podría ser como Pues un no individuo creo que la descubra, o sea, puedes descubrirlo ya tú formado y cuando te encuentras con otra. Okay. O sea, justo ya, pero cuando vas de niño no lo vas descubriendo, te van adoctrinando, creo que sí, justo sería como eso, o sea, te van, pues sí. Mostrando el camino. Pues las cosas que no conoces no pueden existir en tu cabeza. Que justo el arte sí permite que la imaginación se materialice. Para que vean. Mortales que cualquiera no solo ustedes. Somos pitonizas. Somos pitonizas. De cultura. Los artistas esos son, o sea, realmente son creadores.
son Dios. O sea, en filosofía podríamos decir, es que en filosofía es eso, es el poder creativo, o sea, y todos lo tenemos, todos somos Dios. Y entonces hay una serie de cosas donde justo la palabra arte no la puedes englobar como no puedes englobar a Dios. Es muy complicado. Y son esos conceptos donde habita las ideas. Ay, bien platónico yo. Bueno, a 2 minutos de cerrar este noticiario, Es un gallo con café. acabamos de descubrir la reencarnación de Platón. ¿Verdad? Yo le evito, agárrenme porque me les voy. Con eso que soy muy virginal, me elevo. Bueno, ¿qué podemos concluir? Bueno, sé que es muy difícil concluir una conversación tan profunda y tan complicada como esta que hemos tenido, pero ¿hacia dónde se perfila este México y esta narcocultura con la caída de grandes capos, como sucedió el domingo pasado? Y las declaraciones, y esto lo voy a sumar, y me parece que ya es una mesa política, si sumamos las declaraciones del azar de antidrogas de Estados Unidos, que echa para abajo esta narrativa del gobierno federal diciendo que pues se están haciendo las cosas de manera independiente y soberana, viene Estados Unidos y tira otra narrativa. Yo creo que las cosas que hay que entender es que es cíclico. Esto ya pasó en otros países. Pasó en Italia, pasó en Estados Unidos, en Nueva York, con Giuliani, no sé si lo recuerdan. Lo pasó también justo con la caída de Pablo Escobar y la reconstrucción de Colombia, el post-conflicto, las guerrillas. Pasó en Bolivia, pasó en Perú, no se acuerdan con Fujimori. O sea, hay muchas cosas. O sea, Y ahí estuvieron los Estados Unidos. Sí, y siempre y estaba. No, la doctrina Monroe, aunque no queramos, ahí está, operando desde 1700 no sé qué. Y va a seguir. O sea, pero sí creo que hay que entender que pues viene un cambio. O sea, queramos o no, para bien o para mal, están cambiando las cosas. Y el mundo está cambiando, ¿no? Justo la cuestión de la visión de Occidente como única forma de entender el mundo, pues ya no es. Claro, y pues al final de cuentas es un negocio muy lucrativo. Creo que se le salió del molde a Estados Unidos, se le salió de la cazuelita y ya no les gustó y ahora lo dejaron crecer demasiado. Y ya no les conviene. Sí. Yo más bien haría hincapié en la información que consumimos, que muchas veces nos puede llevar a la ansiedad y todo, o sea, como que vayan a los medios oficiales, que no repliquen la cadena que te llega de la tía que donde se ve, ¿no? Porque pasó mucho, o sea, hubo tanto pánico ahora el fin de semana anterior, porque pasaron videos que ya viejitos, hace años, sí, ¿no? sí. Y entonces todo el mundo, ay, no, ya vieron Vallarta, y era inteligencia artificial, y, o sea, como ese tipo, o sea, como con calma, pues pregunten, vayan a los medios oficiales, y con respecto a las cosas que consumimos, o sea, saber hasta dónde está la cuestión como fantasiosa, ¿no? O sea, y también no elevar, pues sí, como figuras. Yo creo que justo aquí es lo que hemos hablado todo el tiempo, la cuestión de la construcción de un criterio. O sea, tenemos que ser objetivos y críticos de lo que consumimos. Y a mí me pasa mucho, por ejemplo, rápido, ¿no? En YouTube empiezas a ver y todos son en negativo. Y realmente es el algoritmo que ahora está de moda que construyas de negativo para los views. Entonces, ya de entrada, desde los captions y lo que ponen ahí en negativo, ya te está condicionando a entender la información de una manera. Y luego, evidentemente, hay posturas de los medios de comunicación. Y lo estamos viendo con Trump. Tiene comprados todos los medios de Estados Unidos. Entonces, no es legítima la información. No hay que ser ingenuos para saber que, por ejemplo, ahorita TV Azteca trae todo este rollo porque tiene el pleito con gobierno y todo es amarillista. Aquí mismo, los medios de comunicación en instituciones públicas. Está súper manipulada la información. Hay que consumir, y no solamente desde Occidente, ¿no? A mí me parece bien importante también leer cómo piensan en Oriente Medio, cómo piensan los asiáticos, Rusia, las noticias rusas, cómo ven los problemas, la geopolítica desde otro punto de vista. Entonces, nos vamos construyendo un poco un criterio más objetivo. Yo creo que también nuestros rasgos culturales como latinoamericanos nos ayudan en ciertas cosas. Estamos tan acostumbrados a la violencia, al ¿cómo le llaman? A la deriva situacionista, y entonces vivimos en situación todo el tiempo, entonces resolvemos inmediatamente. Por eso no bajamos de peso, porque tenemos el cortisol arribísima. Vivimos en alerta, entonces eso pues ya, ahí estamos, pasará, mañana será otro problema. Diario tenemos cosas que atender. Diario, esto es diario. Mi querida Oriana, Khalid, esta es su casa. Muchas gracias. Muchas gracias. Tenemos que extender esto, tenemos que extenderlo. Nos faltó el Señor de los Cielos. La Reina del Sur. Todo, acá, en Netflix Narcos. No, esta mujer casi es real, ¿no? ¿De quién era? Que estuvo en la cárcel, fue ex reina de belleza y todo el rollo. Y Ajá.
Ella, la esposa, pero que se quedó, heredó todo y acaba de salir de la cárcel. Y estamos cayendo justo en el tema de la narcocultura. Así es. Compartiendo la síntesis de las novelas culturales. Bueno, ya nos vamos. Muchas gracias, Cristian García en Controles. Gracias por su paciencia, por su escucha, por su acompañamiento toda la semana. Mi nombre es Claudia Ivonne Hernández Torres, de este lado del micrófono. Nos escuchamos el próximo lunes. Que tenga usted un excelente fin de semana.